Bueno, pues muchísimas gracias por venir a todos y todas a este evento absolutamente inaudito. Yo soy el primero cuando me recibí la invitación de Óscar, que está por ahí. No dudé nada en decir que sí, adelante. Que siempre se ha utilizado la palabra libre pensamiento, libre pensadores, para hablar precisamente de esto, ¿no? Además, estoy viendo la sala y me encantaría que estuvieran ya divididos, ¿no? Como... precisamente se trata de esto, ¿no? De poner sobre la arena filosofías de la religión, creencias o espiritualidades alternativas, porque de eso es de lo que vamos a hablar, ¿no? Además, no tengo ninguna duda de que va a ser súper interesante. ¿Por qué? Porque yo tuve el privilegio ayer de experimentar eso de off the record, que es entre bambalinas, que es una cena en la que estaban todos ellos, menos Fernando González, que no pudo venir. Y ya os digo que disfruté muchísimo, viví momentos que adelantaban un poco a lo que va a pasar, como por ejemplo que el satanista estuviera tentando continuamente al cristiano, el cristiano resistió, ¿no? Y hubo un momento en que casi parecían confundirse, y es algo muy interesante, ya no se sabía quién era quién. Voy a presentar por este orden, luego ellos en las respuestas a las preguntas, en alguna ocasión se altera el orden, pero bueno, para que tengáis una visión de quién es cada uno de ellos. Y ahora se van a presentar ellos más extensamente. Josué Moreno, aquí en la esquina derecha, como si fuera un ring, es comunicador cristiano perteneciente a la Fundación Pontea. Luego tenemos en el centro a Fernando González, que es con Valcores Vintoy, de Wicca Celtíbera. Y aquí a mi lado tenemos a Miguel Pastor, que es presidente de Satanistas de España. Y la primera pregunta es la obvia, un poco para, antes de entrar en cosas mucho más profundas posiblemente y que nos hagan reflexionar, ¿no? La primera pregunta, empezando por Josué, es ¿a qué confesión religiosa perteneces y cuáles son sus rasgos teóricos más importantes? Aquí hay un poco de spam ya porque yo ya he desvelado que es cristiano, pero él lo va a explicar más específicamente. Es una pregunta que es irónico, porque entre los otros dos compañeros seguramente conocéis más del cristianismo que de la Wicca, que seguramente habréis tenido que buscar en internet de cómo funcionaba. Pero, ¿se escucha bien? Cada uno de ustedes tenéis una experiencia personal solamente con el cristianismo, como personas que os habéis criado en un contexto más o menos cristiano. Por lo cual, cuando pensaba en responder la pregunta, pensaba qué interesante sería lanzar la pregunta a cada uno de ustedes y escuchar vuestras respuestas, porque probablemente por vuestras experiencias con el cristianismo tendréis respuestas probablemente diferentes a las mías. Y la primera cosa que quería decir es que si en nombre de la religión cristiana algún líder, autoridad, habéis sentido rechazo, abuso o dolor, lo siento de corazón, de verdad. Lo siento de corazón porque es un atentado per se contra la figura histórica de Jesús de Nazaret. Y sí, quería aprovechar este momento para decir que creo profundamente que el Dios cristiano odia con todas sus fuerzas el abuso espiritual y cualquier tipo de abuso de poder que se ha hecho en el nombre de Dios a cualquier ser humano, que es sagrado por definición. Y aun con todo esto, con este preliminar que os hago, puesto que tampoco necesito tanto tiempo, estaba pensando, oye, ¿cómo puedo explicar de manera quizás sencilla qué es el cristianismo, en qué consiste? Y me vais a perdonar que abra las Escrituras Sagradas. Lo escribe esto Mateo, el historiador y amigo de Jesús, y dice lo siguiente: al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Mateo se levantó y le siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa, Mateo, mucho recaudador de impuestos y pecadores, llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos, los líderes religiosos, vieron esto, preguntaron: ¿por qué vuestro maestro
come con pecadores y con recaudadores de impuestos. Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero id y aprended esto. Lo que quiero es misericordia, no sacrificios. Porque he venido a llamar a pecadores. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y me pareció interesante porque creo que hay tres cosas de este texto extraordinario que creo que definen bien el cristianismo. En primer lugar, escuchar la voz de Dios. Dios habla y Mateo escucha. La segunda cosa es que la voz de Dios le dice, sígueme, y Mateo le sigue. Y en tercer lugar, el llamamiento de Jesús no es para los justos, es para los injustos. Y a veces en el cristianismo hemos confundido esto y hemos pensado que el llamamiento de Jesús era para un grupo de gente que estaba bien, un grupo de gente cool, maravillosa, santa. Y justo lo que dice Jesús es, oye, que yo no quiero sacrificios, que el cristianismo no va de sacrificios, va de misericordia, que no vengo a por los sanos, sino a por los enfermos. Y esto creo que define bastante bien al cristianismo. Bueno, me llamo Fernando González, represento a Wicca Celtíbera y ante todo que sepáis que me hayan puesto en medio es un accidente, ¿no? Yo no sé cómo ubicarme aquí, desde luego, a lo mejor no, a lo mejor es por eso, ¿no? Que es importante sobre todo conocernos porque evidentemente el cristianismo lo conocemos, está claro, el satanismo también. Pero la Wicca se conoce muy poco y lo malo que tiene la Wicca es que se conoce muy poco y mal, mayoritariamente mal. Entonces, cuando empezamos a hablar de Wicca y tienes que hacer un discurso muy importante primero para poder ubicar a la gente de lo que estamos hablando. Wicca es un término protoindoeuropeo que se gesta ya por el Calcolítico y que viene a significar el intermediario entre los dioses y los hombres. De hecho, el latín víctima, que era el sacrificio de la ofrenda, viene de ahí, de la palabra Wicca, ¿no? Y es un arcaísmo muy importante, además polisémico, utilizado en todos los cultos indoeuropeos. Encontramos diferentes palabras que tienen este origen. Puede ser, por ejemplo, oikos, casa, como casa, lar, lugar de encuentro, casa del clan. Tienes otros términos como santo, etc. Hay unos estudios etimológicos bastante importantes que desarrollan el término Wicca. Lo remontan, porque el estudio del indoeuropeo tiene que ir hacia atrás en vez de hacia adelante, y entonces lo remontan hasta el Calcolítico, que es la época en que los pueblos indoeuropeos se asientan en Europa y en la cuenca mediterránea. A partir de ahí, los diferentes pueblos, una vez asentados, se van desarrollando su propia cultura, sus propias especificidades religiosas, y es donde nacen las primeras religiones, la germana, la helena, la latina, la céltica, etcétera. Y es ahí donde se va arraigando el concepto de Wicca, una serie de tradiciones dentro de la Wicca, como son, que viene de herencia paleolítica, es el culto a los muertos, el culto a los antepasados, se siguen respetando los santuarios neolíticos, la cultura megalítica, los cultos megalíticos, se cree en la vida después de la muerte, por supuesto, son unos cultos politeístas, animistas, idólatras, donde no hay un complejo de sensación de estar haciendo algo malo por utilizar la imagen para identificarte con lo divino. Es un problema de traducción, ¿no? Esto de que con el tiempo tradujeron mal lo de ídolo por lo de icono y realmente el ídolo no es una imagen de madera. El ídolo es como una fotografía que representa algo que tú ya conoces, ¿no? Entonces, este culto se ha ido desarrollando hasta que llega el cristianismo, hay unos cambios y hay una persecución. A partir de esa persecución, el cristianismo se impone y los cultos anteriores pues van desapareciendo, se van escondiendo, apartando, sobre todo las regiones más de menos alcance, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando cambia el paradigma y ya empezamos a oír hablar de brujería. Cuando se habla de brujería, y me hace gracia muchas veces porque te dicen que brujería, o sea, el Wicca viene de brujería.
Y lo estaba comentando antes, que es al contrario. Realmente el constructo de brujería, al menos en el punto de vista inglés, witchcraft, viene de Wicke Craefte, que viene a significar la práctica o el oficio de la Wicca. Y ya cuando entiendes eso, empiezas a buscar Wicca y es cuando te das cuenta que efectivamente muchos de los sentidos que etimológicamente tanto filólogos de talla internacional, Pokorny, Gebler, Bosworth, hablan ya de una Wicca con un sentido también religioso, tanto de santo, de adoración, de representante, de ofrenda y de mucho tipo de cosas en este sentido, ¿no? Y entonces el cristianismo, evidentemente, a la hora de competir, cambia el concepto de brujería. El concepto de brujería pasa a ser negativo y no relativo a lo religioso y a lo sacerdotal. Y en ese impasse pues llegan las ideas de que es hechicería, que tiene una relación con la hechicería, que no la tiene. Es eminentemente religiosa en todos sus sentidos. Son prácticas ancestrales que, desde luego, todas las religiones, o muy buena parte de las religiones, sobre todo europeas y mediterráneas, llevan consigo ese latiguillo Wicca, no solo en el nombre, sino en las prácticas que hacen. Nuestra rueda del año, que es nosotros festejamos, tenemos un calendario lunisolar que se puede retrotraer hasta el Neolítico, y esas mismas fiestas nos sonarían a todos. Aparte de los solsticios y los equinoccios, todos cuando hablamos de Halloween, el Samaín céltico, el 1 de mayo, son fiestas muy conocidas, las fiestas de agosto, son fiestas muy conocidas, y entonces cuando empiezas a buscar ahí es cuando realmente encuentras qué es la Wicca, que no tiene nada que ver con hacer hechizos o no hechizos, no, es una religión que tiene sus dioses, tiene sus creencias, tiene sus doctrinas, depende de la tradición de la que se trate, y que desde luego no inventa, como dicen, un tal Gardner. Además hay un dato anecdótico que es muy, muy bueno, cuando te dicen, bueno, es que es una palabra que inventó Gardner o que produjo Gardner, ¿no? Leí el otro día que produjo Gardner y luego la fue mitificando. Y, hombre, pues tuvo que convencer al frico, el gramático, que en el siglo X, o sea, casi 1000 años antes de nacer Gardner, ya habla de Wicca. Y además lo dice así, Wicke Craft. Y la traducción es witchcraft, brujería. Cuando hace 1000 años ya te están explicando lo que es una palabra, es triste por desconocimiento, pero tener que volver a explicar 1000 años después las diferencias y el inicio de esta religión. Ya está aquí. Bueno, Fernando se ha extendido un poco porque era necesario. No pasa nada porque la posición cristiana la conocemos. Es curioso que ha empezado con una disculpa, pero Fernando debía extenderse más. Además, los organizadores me han dicho una y otra vez que tengo que mantener el orden y yo siempre tengo tendencia a que haya un poco de desorden, que creo que es sano. Y ahora viene Miguel Pastor. Perfecto. Pues ha empezado comentando Fernando que sobre el satanismo se sabe mucho realmente. Y yo en realidad no estoy tan seguro. Claro, la mayoría sí que conocemos el cristianismo y siendo el ambiente cultural en el que nos hemos criado, muchas veces podemos suponer que es lo mismo, pero al revés, que realmente no termina de ser así. Yo siempre lo he considerado más un movimiento, por emplear una palabra laxa, que más que ser anticristiano rompe con el cristianismo. O en todo caso, las inversiones que pueden darse en él serían muy selectivas. No consiste en una adoración a Satán, en establecer una relación vertical de adoración con esta entidad, al igual que en el cristianismo o en el Islam se podría dar con Dios, ¿no? El satanismo es un sistema que tiene a Satán en el centro y que se tiene como una figura al menos más o menos positiva. No es que se le entienda necesariamente como el bueno en términos, sin ningún ápice de duda de la historia, pero por lo menos sí que se le ven cualidades o se le considera un ser, ya digo, al menos neutral.
se utiliza muchas veces a la ligera, de todas formas. No considero satanismo a los Rolling Stones, al igual que no considero satanismo que cualquier autor del romanticismo que, a través de una obra literaria o una escultura, por ejemplo, proyectas una imagen bella y moralmente ambigua. En este caso me parece más bien, vamos a decir, un aliño estético para dar a entender un mensaje. Tiene que ser un sistema centrado en esta propia figura. Entonces, es lo que se suele entender por satanismo en sentido estricto, ya entrando en términos más técnicos, académicos, pero es que es la única forma de satanismo real que verdaderamente entiendo yo. ¿Y en qué consiste? Es una relectura, ya digo, en clave por lo menos neutral o positiva de Satán. No es la adoración del mal, por tanto. Podemos llamarlo mito, podemos llamarlo literatura, podemos llamarlo una visión teológica, cuando hablamos del Génesis. La cuestión es que la visión que se tiene de la serpiente, que a lo largo de la Biblia está continuamente identificada con Satán, es la de una figura benefactora, que entiende que los humanos son una especie de autómatas controlados por una divinidad que de alguna forma tiene que tenerlos controlados, y les incita a comer del fruto del conocimiento, de la experiencia del bien y del mal. En este sentido, la lectura que hace el satanismo de la figura de Satán es muy parecida a la que se podría hacer de Prometeo, una figura opuesta a la divinidad y que otorga el conocimiento a los humanos siendo castigado por ello. Entonces, tenemos a esta figura, a este ángel rebelde, que podríamos interpretar bien como el hijo desagradecido e inconsciente que se rebela contra su creador a sabiendas de que va a perder la contienda y que entrega este fruto a la humanidad por venganza, o podríamos entenderlo como una figura con unas creencias tan firmes y con una empatía tal hacia la humanidad que, aun sabiendo que tiene todas las de perder, decide hacer este acto y entregar el conocimiento a la humanidad. Esta es la interpretación que se hace de Satán en el satanismo, a lo que se le añaden cualidades como la búsqueda de conocimiento, como acabo de comentar, el espíritu crítico, la rebeldía, la búsqueda de placer y de libertad, en definitiva. También valores como el orgullo. En definitiva, una relectura en clave positiva de muchos de los tradicionales pecados que normalmente se le han atribuido. Donde empiezan las diferencias, porque el satanismo es un movimiento muy heterogéneo, es a la hora de saber qué naturaleza le damos a este ente. Porque a veces se utilizan términos como satanismo ateísta, teísta, formas de satanismo agnóstico y todo un abanico de religiosidades que pueden caber entre medias. Ahí está lo que he ido comentando al principio, los patrones, los atributos comunes, pero en todo lo demás es donde cuesta ponernos de acuerdo y donde realmente no se busca, no se tiene como algo necesario. Entendemos que esta diferencia de opiniones es algo positivo y que la experiencia con lo sobrenatural o este tipo de entendimientos son tan personales y tan subjetivos que no tiene cabida entrar en disputas internas por una cuestión como esta. Donde sí podría haber más choques es en emular la relación cristiana e invertirla en el sentido de, ya digo, adoración o incluso entrar en la retórica de mi padre Satán, que hay algunas corrientes que sí que lo utilizan, por lo general están mal vistas en el resto del satanismo. Y aquí ya podemos volver a abrir melones de terminología técnica sobre si es satanismo, sobre si es demonolatría, que es lo que por etimología más se ajusta a esto, ¿no? La cuestión es que toda esta serie de cualidades que encarna Lucifer o Satán, para mí son la misma entidad, o por lo menos facetas diferentes de la misma entidad, es que al dar este fruto de conocimiento, lo que está facilitando es que el ser humano se divinice. De hecho, en el propio relato del Génesis, Dios lo que viene a decir es: han comido del fruto del conocimiento del bien y del mal,
menos mal que no han conseguido comer también del árbol de la vida, porque entonces ya habrían conseguido convertirse en dioses. No hay por qué hacerse una idea sobrenatural del concepto de divinidad. Podemos entenderlo en una clave más material o menos elevada, si queremos verlo así, de intentar convertirte en la versión más libre, más empoderada, más incondicionada y más tú misma de ti mismo. Y aquí es cuando el moderador deja de ser moderador y es curioso que este debate se está produciendo en una ciudad con nombre árabe, Mairit, cuya monumento más antiguo, el templo de Debod, es egipcio, donde sales de aquí, de la Gran Vía, y te encuentras una proliferación absoluta de elementos arquitectónicos paganos, desde Diana la Cazadora a cualquier otro, y donde hay cristianos que dicen que San Isidro efectivamente hizo lo que hizo, porque era un saorí, descubría agua por medio de los famosos palitos. Con lo cual, yo creo que todos los que estamos aquí, profesemos una religión u otra o un sistema de creencias, bueno, de alguna manera estamos de acuerdo en lo sobrenatural, o de alguna manera estamos de acuerdo en que suceden cosas que no tienen una explicación, ¿no? Ayer fue muy curioso porque había un momento en el que había un terreno común, ¿no? Porque cuando se habla de creencias, inmediatamente surgen los equívocos. Se habla de Dios, otros hablan de dioses. Ayer decíamos, bueno, es que Satán me parece poco, o sea, solamente, o sea, no. Fernando está hablando de una tradición que se remonta muchísimos siglos atrás, una tradición que él además lo ha planteado creo que de manera muy interesante porque aquí también lo hemos vivido, ¿no? Iglesias cristianas que se levantan sobre antiguas mezquitas, ¿no? Esa es la historia un poco, ¿no? La religión que se impone es la que destruye a la anterior, o al menos casi todas las religiones lamentablemente han sido así, ¿no? Entonces, cuando se planteó este debate, a mí me pareció muy interesante porque hay un equívoco con las creencias. Y yo creo que necesitamos, yo siempre lo digo como alternativas dignas para los no ateos, ¿no? Porque hay muchísimos filósofos, muchísimos pensadores que damos por hecho que están en el terreno del ateísmo y en absoluto. Ayer decíamos, no sé, yo por preferencias personales, por supuesto, Alan Moore, ¿no? Que no tiene nada que ver con el ateísmo, pues el eternalismo, las sectas gnósticas, los primeros 4 siglos antes de la dominación cristiana, o sea, y menos aún el mundo oculto, porque casi todo el mundo oculto es de todo menos ateo, ¿no? Otro tipo de sistemas de creencias, como decía William Blake, que más o menos venía a decir William Blake, un fanático cristiano que no sometía sus visiones a interpretación porque eran visiones estrictas. Él lo había visto y lo dibujaba y lo escribía así, con lo cual, aparte del mal carácter que tenía, lo explicaba de manera clara, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta que para abrir este debate y dejarnos de presentaciones y que cada uno, ¿no? vaya a exponer su verdad, ¿no? Ayer decía, ¿no? Una verdad excluye a la otra. Yo no lo veo así, pero bueno. ¿Existe algo trascendente? La trascendencia, de alguna manera, porque es la gran pregunta, ¿no? Al final, cuando le preguntas a alguien, oye, ¿tú en qué crees? ¿No? Ahí está la opción de la duda absoluta, ¿no? Porque es la duda, ¿no? Pero la pregunta es, ¿existe algún tipo de trascendencia? La pregunta que os hago y os lanzo, ¿no? Y aquí creo que el orden era distinto, ¿no? Era Fernando, empezaba así. ¿Existe algo trascendente? Entiendo que sí, porque para eso estamos aquí. Y a partir de ¿existe algo trascendente? ¿Qué características tiene? O llevamos miles de años equivocados. ¿O llevamos miles de años equivocados o no sabemos ni en qué ciudad vivimos? No, la trascendencia, lo importante es entender el término, el concepto. ¿Qué es trascendente? Habría que preguntarse primero. ¿Qué es la trascendencia? Trascendencia es pasar al otro lado. No solo es ir más allá, es cruzar. El de escandere, el que escala, el que pasa, el que cruza. Es aquel que ha roto esa barrera de lo convencional, de lo que le une con el mundo, con su entorno, con él mismo, con la sociedad, y empieza a entender o empieza a intuir una serie de cuestiones que se escapan a lo que él tiene aprendido y que le hacen ir más allá, romper esa barrera que le impide
que no le permite llegar más allá de lo que puedes ver. Entonces, la trascendencia en ese sentido la tenemos en todas partes. La trascendencia, incluso si nosotros cogiésemos hoy en día cualquier, bueno, ya es muy difícil, cualquier tribu que estuviera perdida en la Amazonia, y nosotros les lleváramos el contexto que tenemos o sea, les lleváramos nuestra cultura, la trascendencia de ellos estaría muy limitada a nuestra propia cultura. Ellos trascenderían y harían esa trascendencia con nosotros, sobre lo nuestro. ¿Por qué? Porque ha roto sus esquemas, el mundo en el que viven. La trascendencia para nosotros, evidentemente, con este nivel técnico de conocimiento que tenemos, se ha ido mucho más allá. Antes era más limitada o más simple, que no por eso menos importante, pero era más simple, ¿no? Entonces, ahora, claro, trascendencia, hablamos de la vida después de la muerte, si es que la hay. Hablamos de un mundo espiritual, si es que lo hay. Hablamos de otros mundos, pero también hablamos de física cuántica, de cuerdas y universos, multiversos. Entonces, hablamos de una trascendencia que realmente nos rodea por todas partes. Tanto lo veas desde un punto de vista religioso como escéptico o ateo, te encuentras con que la trascendencia es un paso, es una meta a la que tiene que llegar el ser humano para entender cómo es, de dónde viene y cómo se encuentra. Entonces yo entiendo que la trascendencia en ese sentido es vital. Lo mismo para nosotros en la Wicca, son los pasos que damos, son ciclos que tienes que ir pasando. Nosotros entendemos que eso también se transporta, se lleva al conocimiento en otras religiones, en otras culturas y sociedades. Entonces la trascendencia siempre va a ser el descubrir eso que nos hace falta, que nosotros sabemos que está ahí, pero no llegamos a entender. Eso es la trascendencia. Por lo tanto, sí, la trascendencia existe. No hacen falta milagros, ni hacen falta eclipses, ni hacen falta muchas de estas cosas, porque lo trascendente lo tenemos delante nuestra. Yo puedo creer en lo elevado, en lo que, como ha dicho Fernando, puede trascender de alguna forma de lo cotidiano. Si la definición que queremos ya dar de lo trascendente es todo aquello que no puede llegar nunca o de ninguna de las maneras a ser explicado por una experiencia empírica, entonces mi respuesta sería, supongo que no. No sé si seré una persona muy pragmática, pero en este sentido veo que todo lo que puede venir a partir de ahí no deja de ser una construcción de castillos en el aire donde cualquier pensamiento en el que te puedas agarrar o a lo que le puedas dar vueltas se acaba convirtiendo en un garabato de alguna forma. Lo que creo, y de esto sí que estoy convencido, es que la experiencia luminosa, la experiencia de conexión de alguna forma con lo divino, no va necesariamente ligada a la trascendencia. Aquí puedo hablar también desde mi propia experiencia. En este sentido, como alguien que está acostumbrado a jugar de alguna forma con sus propios sistemas de creencias, que es algo que se lleva bastante también dentro de todo lo que podemos meter dentro del saco del ocultismo o del esoterismo occidental, aquí, al fin y al cabo, no dejo de estar hablando como representante de una religiosidad ateísta, por lo menos es mi forma de vivir el satanismo. Ya digo, no tiene por qué ser así en todos los casos. Yo creo que mientras consiga conmover o inspirar a la persona, o mientras tú, mediante las teclas que hayas conseguido pulsar en tu cerebro, consigas creértelo y eso consiga motivarte, por ejemplo, en un ámbito ritual, no tiene ningún tipo de relevancia cuál sea realmente esa fuente de poder. O a lo mejor lo que estoy haciendo es darle un valor trascendente o sacralizado a lo que es mi propia psique. Aquí se puede ver de las dos formas, supongo. No tengo una respuesta firme sobre ello, se me puede convencer de lo contrario y, ante todo, quiero que quede claro que en este aspecto no puedo hablar por toda una comunidad entera. He de decir que me parece horrorosa la mesa, ¿eh? O sea, me declaro anti esta mesa. Si me volvéis a invitar, poner algo un poquito más en forma de círculo, porque me estoy dejando aquí el cuello para ver aquí a mis compadres.
Me sorprende un poco vuestras preguntas porque esperaba algo un poquito más concreto en cuanto a la pregunta ¿existe la trascendencia, sí o no? ¿Cómo es? Y me ha parecido quizás un poquito ambiguo. Y en tu caso, Miguel, entendía que sí te definías como ateo, naturalista o materialista, aunque entiendo que no has querido usar esos términos porque no estarías cómodo ahí. Perdóname por señalar un poquito, por poder construir mi respuesta un poquito más en antítesis o en contraposición a... Ya estás tentándolo, otra vez, ¿eh? Claro. O sea, el cristiano, ¿eh? ¿Has visto? Poco a poco... Porque la verdad nos libera, Servando, entonces es importante traerla. Entonces, ¿cómo es para ti la trascendencia? A ver. Vale. Bueno, creo que desde el principio de los tiempos los seres humanos nos hemos hecho preguntas importantes, preguntas como las que nos colocabas aquí, que es ¿qué hacemos aquí? ¿Existe algo en lugar de nada? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? ¿Por qué hay algo en lugar de que haya nada? Y si hay algo detrás de esta cortina, ¿qué es como lo conocemos? Y la respuesta atea, materialista o naturalista, que esperaba que Miguel nos trajera un poquito más, simplemente me parece que no nos puede explicar la realidad que observamos. Porque que toda la complejidad, la belleza, la inteligencia sean fruto de algo ridículamente insignificante, con poca belleza y sin inteligencia, me parece contraintuitivo. Es como si de repente nos fijáramos en las meninas y dijéramos, lo que ha pasado es que se han derramado unos cuantos botes de pintura. No funciona así, Josué. Lo más lógico, creo, que cuando observamos el universo, afirmemos que depende de otra cosa más grande que sí mismo. Que cuando observamos la belleza y la inteligencia que se manifiestan, afirmemos que no son sino el reflejo de algo todavía más bello y poderoso que lo que estamos observando. Y aquí estaremos de acuerdo tú y yo, imagino, Fernando, que existe algo más totalmente. allá del mundo natural que observamos. Pero sí existe la trascendencia. Existe la trascendencia. Sin embargo, esta realidad no material, trascendente, es demasiado grande, es demasiado abstracta, es demasiado incomprensible para seres humanos finitos y pequeños como los seres humanos. Y ahí estoy de acuerdo contigo, Servando. Si los No, seres yo no he humanos- dicho nada, yo no he dicho nada. Sí. Estoy recogiendo la conversación de ayer. Bueno, vale. Si los seres humanos tenemos que codificar la trascendencia, tendríamos que tener más preguntas que respuestas. Pero, Josué, mira, ya, Sí. vale, perdona. Y ahora podemos empezar con el debate, pero bueno, tú has hablado Sigo. menos. Sí, venga. Es decir, todo acercamiento del ser humano para encapsular a lo trascendente, por naturaleza, de base, es incompleto por la diferencia sustancial que existe entre lo abstracto y lo concreto, entre el Dios y los seres humanos. Por lo cual creo que es completamente lógico que lleguemos a la conclusión de que si queremos conocer lo trascendente, tiene que haber un camino de lo trascendente hacia nosotros para darse a conocer. Necesitamos que Dios se revele si querríamos de verdad conocerlo de una manera consciente y plena. Que de hecho es lo que plantea el cristianismo. Ante la pregunta, ¿existe algo trascendente? Que es la pregunta que nos hacías. La respuesta es sí, existe algo trascendente porque existe alguien trascendente. Jesús de Nazaret es la materialización de lo trascendente. En Jesús de Nazaret estamos viendo al ideal hecho real, a lo abstracto concreto. Y ante la pregunta de, oye, Jesús de Nazaret. Y la cosa súper interesante que vemos en Jesús es que no únicamente nos responde a, oye, ¿existe la trascendencia? Que la respuesta es que sí. Es que también nos dice cómo es la trascendencia. Oye, ¿cómo es la trascendencia? La trascendencia es poderosa como para crear y sustentar el universo. Y la trascendencia es cercana y buena como para hacerse una de nosotros y morir por darnos una vida junto a ella. Por lo cual, ¿existe la trascendencia? La respuesta es sí. Y es una trascendencia que es poderosa como para crear el universo y cercana y buena como para morir por su continuidad. Esta pregunta va a dar lugar a debate porque además Fernando ha aludido a Fernando y ha aludido a Miguel, pero también
Me gustaría que, por supuesto, que respondierais lo que, del punto de vista de Josué, si lo estimáis, pero también me llama mucho la atención una cosa, y es que seguramente las respuestas os están pareciendo sorprendentes, ¿no? Porque, por un lado, Josué está hablando de su sistema de creencias, que no es un sistema de creencias, es la fe absoluta en Jesús de Nazaret, pero lo plantea, o al menos al principio cuando empezaste a hablar, que me sorprendió, lo planteas desde la duda y casi la intuición. Hablabas casi del mundo del arte, de lo inaccesible, de lo inefable, y luego, por otro lado, la duda desaparece y es una creencia absoluta, le puedes poner un apellido, una dirección, una calle. Entonces, a mí, cuando empiezo a escucharlo, digo, míralo. Y luego digo, ya estamos. Pero hay una cosa muy interesante, yo escuchándolos, y sobre todo a Fernando, porque me gustaría que respondáis, por supuesto, ¿no? Porque ahora es el momento del debate de esta pregunta, pero cuando hablamos tú hablabas de rituales, se ha hablado de cultos. Para vosotros, entiendo que estamos aquí, hay una trascendencia, está claro, ¿no? Pero vamos a ir un poco a lo concreto. ¿Hay algún tipo de objeto de adoración? ¿Hay algún tipo de diálogo? ¿Qué conversación tenéis con vuestro sistema de creencias? Porque yo creo que ahí eso es lo decisivo. Los cristianos hablan de orar. Yo cuando medito, yo también, porque tengo mi propio sistema de creencias, pero me dirijo hacia algo. Me estoy dirigiendo, postrando, adorando, no sé cómo llamarlo, ¿no? Me parece bonito eso de postrar. Es una especie de tipo de enamoramiento o algo así, y algunos hablan de que esa voz es el alma, otros dicen que esa frase de Giordano Bruno de Dios está más dentro de nosotros mismos de lo que nosotros estamos dentro de nosotros mismos, no lo volveré a decir en la vida porque es un trabalengua, pero ahí está Dios, ¿no? Dios, estamos de acuerdo con eso. Giordano Bruno, que lo quemáis vosotros. Giordano Bruno, en el año 1600. Entonces, voy a dejar que hablen ellos. Os dije que le pusierais un micro a Servando como cuarto participante, que estaba historia, deseando hacerlo. 1600, quemado en la hoguera. De entrada, diciéndote, por supuesto que sí creemos en la trascendencia, en lo trascendente que sería el mensaje. Evidentemente, a lo que trataba de hacer llegar es que la trascendencia puede ser subjetiva desde el punto de vista de que la sociedad o la persona que lo miren. Entonces, evidentemente, hay cosas que no pueden, para nosotros no son trascendentes, para otros sí, y viceversa. En cuanto decías de la trascendencia con lo empírico, el problema de la trascendencia es que si está empíricamente demostrado no es trascendencia. Por definición. Claro. El problema es ese. O sea, si es trascendente, si tenemos que cruzar al otro lado, que es lo que decíamos el sentido de la palabra, para trascender, es porque no lo conocemos. Porque entonces estaría en nuestro lado, del conocimiento, de la vida, de lo social, de lo acostumbrado. Entonces, lo trascendente es algo que no tenemos a nuestro alcance para poder conocerlo, estudiarlo, aprenderlo, pero sabemos que hay algo, intuimos que hay algo que está ahí. Y eso puede ser tanto desde los agujeros negros que hay detrás hasta las divinidades. Evidentemente, en lo religioso, como religioso, por supuesto, yo creo, estoy convencido, dentro de esa fe, casi de esa pistis, ¿no? de esa opinión, de esa doxa, de esa opinión superlativa de la que hablaba Platón, ¿no? Que no solo es la opinión en sí, sino una opinión con base, con fundamento, ¿no? ¿Tú mantienes algún tipo de diálogo, Fernando? Sí. ¿Con Por qué supuesto, o con quién? nosotros tenemos nuestros propios ritos, tenemos nuestros propios dioses, tenemos a nuestros antepasados, tenemos una festividad en la que celebramos a nuestros antepasados y les invitamos a participar de esa celebración. De ahí viene lo del Halloween y el culto, bueno, el culto a los muertos, de los difuntos. Es ahí, es una tradición pagana que ha existido durante miles de años y es precisamente el contacto. Es uno de esos puntos o momentos donde se produce ese cruce. Se descorre el velo y vivos y muertos interactúan. Ese es el origen de la festividad, ¿no? Entonces, por supuesto que hay trascendencia, que sí entendemos que es así y que sí tenemos mucha manera de comunicarnos a los dioses con nuestros ritos, pero también con nuestros actos, con nuestra manera de ser, con la manera de enfocar nuestras vidas y, por supuesto, desde un punto de vista religioso, pues practicando y siguiendo estas creencias. ¿Cuántos dioses hay? No lo sé. No lo sé, yo solo sé que sería muy limitado que solo hubiera uno. ¿Por qué?
porque sería muy difícil. No puede haber un Dios que lo sea y no lo sea, que lo tenga todo y no tenga nada, que tenga el caos y tenga el orden. O sea, no puede haber, o sea, tiene que haber algo más que se manifiesta a través de diferentes formas, ¿no? Esto es como el discurso del Dios y la diosa. ¿Y por qué tiene que ser Dios y no diosa? Me estás Pregunto. Porque estás entendiendo a la figura del Dios cristiano como un Dios masculino. Claro, entendiéndolo como lo entiende generalmente el mundo. Desde luego no he visto yo representaciones divinas de Dios como mujer. Ya, no, pero entiendo que estamos hablando desde la perspectiva filosófica. Dios Claro. no está definido en una dualidad de Claro. género masculino-femenino, Claro. por lo cual la diosa, si lo quieres llamar diosa, llámalo diosa. Claro. Pero lo que sí me parece interesante es a la pregunta de por qué uno en lugar de varios, filosóficamente hablando, ¿cómo funciona eso? O sea, ¿son varios que compiten? ¿Son varios del mismo poder? ¿Hay algún tipo de jerarquía entre esos dioses? Hombre, ¿Quién es el aquí creador del tenemos, universo? Tenemos electricidad, tenemos magnetismo, tenemos muchas cosas que las que podríamos hablar. ¿Significa eso que no existen porque existe algo así en plan de la guerra de las galaxias, de la fuerza que... No, hay diferentes fuerzas, diferentes energías, todo se mezcla, todo se muta, todo se transforma. ¿Y por qué con lo divino tiene que ser diferente? No, yo me pregunto, ¿cómo ha llegado el universo a la existencia? Hombre, me haces preguntas que tendrías que estar en mi culto para que te las explicara. Bueno, pues aquí estamos. No, porque Esto no es un dicho- culto, Otra creo, cosa que no he pero- dicho, que la Wicca es un culto hermético, mistérico, iniciático. Eso quiere decir que ni somos proselitistas, no hacemos proselitismo, al contrario, solemos apartar a gente que quizás no venga, no esté preparada o venga a otro sitio, seguramente vaya a otro sitio donde esté mejor preparada. No tenemos esa sensación de tener que prodigarnos. Y por otro lado, nuestros conocimientos pues, se distribuyen hasta donde se pueden distribuir en lo social y donde deben distribuirse en lo iniciático, en lo mistérico. Entonces, hay cosas que no sé, te podría explicar, pero hay otras muchas que no. No porque quiera ocultar o evadir la pregunta, porque la podemos hablar a nivel filosófico, podemos tratarla de muchas maneras, ¿no? Pero el problema está en que el planteamiento que me haces para mí parte de una base muy diferente. ¿Por qué tiene que haber uno? Yo es que le daría la vuelta a la pregunta. ¿Y por qué tiene que haber uno? Fernando, vamos a dar paso a Miguel y luego Sí, perdón. Josué no ha intervenido en esta parte del debate, con lo cual Antes de... creo que es más interesante que un poco que nos salgamos un poco de los tiempos y se puedan repreguntar, o siempre y cuando no acabe el rosario, como el rosario de la aurora, como la expresión, ¿no? O sea, después explico de dónde Tienes que viene explicar eso. de dónde viene eso. Venga, fíjate. Antes de entrar en la cuestión de las divinidades, una cosa que yo he pensado siempre respecto a cuestiones precisamente como el origen del universo, por qué la belleza tiene que provenir necesariamente de un tipo de fuente precisamente pues, trascendente, o le pongamos algún adjetivo similar, yo no creo que lo rebaje. De hecho, creo que aunque sea fruto del azar, si queremos verlo así, no lo hace peor. De hecho, podemos entenderlo como una cualidad bonita. Es como no dejan de nacer las relaciones personales también, y no creo que se rebaje por el hecho de que no provenga de un tipo de fuente como esta. Ya entrando en temas de si es un dios, una diosa, si son varios, etc., yo creo que las divinidades, existan o no, sí que tienen la facultad de acabar provocando cambios en el mundo material. Mi visión en este sentido es prácticamente como la que se expone en American Gods, que es la creencia en esa entidad la que tiene la fuerza real. En este sentido, somos nosotros los creadores realmente, y aquí es donde reside parte del potencial divino del ser humano, que con nuestra imaginación, con nuestra mente colectiva, hemos acabado dándole forma a estas divinidades, entidades, nombre que le queramos poner, y es lo que ha acabado teniendo un efecto también sobre todo lo demás. Por otra parte, creo que si estamos hablando de esto ahora mismo, es porque los seres humanos
tenemos una facultad para la imaginación, para la creencia, precisamente por un sentido evolutivo, ya sea como una consecuencia de que ha derivado del hecho de que precisamente se ha adaptado mejor quien tiene más imaginación para irse desenvolviendo en el día a día, o por haber fomentado algún tipo de sentimiento de grupo, dado que, como animales sociales que somos, es lo que ha permitido también a muchas personas, sobre todo, pienso especialmente en el hombre primitivo, continuar con vida, aunque eso sea llevárselo al terreno de las identidades incluso. José. No me queda claro entonces. ¿Los dioses no existen y nos los inventamos? Es que jugamos un Claro, término esa es la cuestión. metafórico, me parece muy Estamos- guay. Podemos hablar de arte, pero si entiendo que estamos hablando de verdad en un debate como este, entonces entiendo que lo interesante sería, ¿existen o no existen? Entiendo que tú dirías que sí, y tú de repente me dices, Aquí mi respuesta no, pero... sería, depende de lo que entiendas por existir. Si existe aquí, sea en mi caso, No, o pero puedes Miguel, extenderlo a no muchos hablamos casos, de si existe en tú mi hablas de mente. una existencia Hombre, claro. autónoma, Que entiendo que es lo que también real. piensa Fernando. Existen de manera real. Claro, tú entiendo que dices que no. Que no. Que Bueno, no. pero a ver. Pero no está de más jugar con lo que, igual que hemos intentado matizar qué es el concepto de trascendencia, que es el propio concepto de existencia. De hecho, ha habido muchas culturas en la antigüedad que tenían esta misma mentalidad de si existe, aunque sea en... No lo planteaban en estos términos, evidentemente, pero si existe aquí, existe. Claro, pasa que al final nos encontramos con el dilema de Matrix una y otra vez, porque la gran pregunta es ya, pero ¿en qué realidad vivo? ¿Sabes? Al final del día, yo cuando me levanto por la mañana quiero saber en qué realidad vivo. O sea, ¿vivo en una realidad virtual? Claro, es que ¿Vivo en jode un no planeta en saberlo. el que existen dioses allí que no sé muy bien quiénes son? ¿Vivo en una realidad atea en la cual todo es fruto de la casualidad? ¿O vivo realmente en una realidad en la que existe un dios que se preocupa por mí, que tengo significado, que tengo propósito? O sea, porque al final está guay que juguemos con la metáfora, con el arte, que me flipa y me encanta, pero, o sea, ¿qué es verdad? ¿Qué es la pregunta que me hago? O sea, tú decías, ¿no? Bueno, el origen del universo puede ser que no le reste belleza. No, si yo no estoy hablando de que el ateísmo le reste belleza. Lo que estoy diciendo es que el ateísmo no me explica el origen. Si estamos aquí, mi pregunta es, ¿cómo hemos llegado aquí? Y digo, el ateísmo naturalista no me explica el origen de mi existencia, no me explica el origen de mis valores morales, no me explica el origen de mis intuiciones. Estoy diciendo, oye, si os dice no existen, si no existe Dios, ¿cómo me explicas que estemos aquí hoy tú y yo? Josué, nosotros ¿tú tres estarías de discutiendo? acuerdo con esta frase? ¿Existen porque los adoramos? O sea, pregunto, si durante 6 siglos no se adora a un dios, ¿por qué ha pasado? En su momento, ayer lo comentábamos, Simón el Mago pudo reinar y no fue él. Si no los adoramos, ¿existen? Creo que no. Existen porque los adoramos. Existen porque les damos existencia real. ¿O no? Podría existir un universo en el cual existieran 25.000 dioses Y otro donde no y hubiera fuéramos ninguno. monoteístas, todos los seres humanos, y seguirían existiendo los 25.000 dioses. Por eso la pregunta final es, ¿en qué tipo de realidad vivimos? Está genial que sí, que cuando adoramos diferentes cosas cobran cierto poder sobre nosotros. Eso es cierto y es real, pero eso no los convierte en verdaderos. Es que yo creo que lo hemos volcado, el planteamiento que hacías, a un reduccionismo humanista. Hemos entendido que los dioses nos vienen de largo y no nos vienen bien porque nosotros ya sabemos mucho y entendemos que eso solo se puede aceptar o solo lo podemos aceptar a partir de imaginar que los dioses los hemos imaginado para sernos más útiles. Hombre, yo ahí no estaría muy del todo de acuerdo. Si lo dices por haber entendido que era mi punto, no... No, digo el planteamiento, No es ¿no? algo pre... Digo que el planteamiento, por ejemplo, evolutivo, ¿no? Lo que tú decías. Hombre, el sentido religioso, más que otra cosa, pondría zancadillas en mucho sentido al ser humano. Totalmente. Por ejemplo, la abstracción. Mira, por ejemplo, se calculaba para el calendario de Coligny, el calendario celto-romano, druídico, del siglo I, II después de Cristo, se calculaba que para hacer ese calendario las personas que lo hicieron o los que lo transmitieron tuvieron que estar al menos 100 o 100 y pico años vigilando todas las noches, absolutamente todas las noches, el cielo, grabando, ¿sí?, lo que decía y poder calcularlo. ¿Te imaginas una sociedad
antigua, en un mundo salvaje y duro, perdiendo todas las noches solo para contar las estrellas y cuánto se mueven. Eso es evolutivo. ¿Qué pasaría? Que al día siguiente no podría cazar, no podría defenderse, no podría realizar vida. Entonces, y de ahí sale la especialización religiosa. O sea, esa necesidad es lo del homo religiosus. Yo creo que el sentido de la humanidad, del ser humano, es ser religioso. De las primeras convicciones artísticas, culturales que tenemos de nuestros antepasados más antiguos es la religiosidad. Claro, yo no te he contradicho. No, digo... Otra cosa es en dónde podamos poner el origen o la causa de esa naturaleza religiosa. Claro, ahí estaríamos en podría ser la revelación, la experiencia, en la trascendencia, en la asimilación, por supuesto, ¿no? El asimilar. Yo cuando duermo veo que fulanito, que se murió hace unos días, resulta que está bailando con mi prima. Por lo tanto, mi primo, o sea, fulanito vive, porque le he visto bailando y no puede ser porque ya no está. Entonces, o sea, podemos buscar maneras o formas de poder entender o tratar de entender si existe esa trascendencia, llega hasta lo espiritual en ese sentido. Pero la realidad es que está ahí y ha estado siempre. Por eso cuando decías lo de están porque adoramos, no. Es que los hay que no se adoraron durante un tiempo y han seguido estando y de hecho se han vuelto a adorar. Los hay que se han estado adorando más o menos. Los hay a lo mejor que no se han adorado nunca, que muchos de los que se desconocen. ¿Significa eso que dejan de estar? Yo no me atrevería a decir tanto, ¿no? Por lo menos como politeísta. Y en última instancia creo que es importante responder la pregunta de la verdad en la que estoy incidiendo, ¿qué evidencias tenemos para sostener nuestras creencias? Porque, mi creencia está genial, la puedo tener y la puedo retrotraer de el siglo X a.C. Y estará genial y te diré maravilloso, pero mi pregunta será en última instancia, ¿qué evidencias tienes que sostengan tu creencia? Porque crees eso en lugar de creer otra cosa. Está genial que digan, me hace sentir bien. Genial, pero si es mentira, por mucho que te haga sentir bien, estás viviendo en mentira y nadie queremos vivir una mentira. O sea, al final del día... Pero ¿cuál es tu evidencia? O sea, ¿la fe tiene que ver con las evidencias? Yo creo que no. Por definición, no. Por eso, ¿cuál es tu evidencia? Igual que la evidencia de Cristo, ¿cuál es? Igual que lo trascendente. Un segundo, Miguel, dices, por definición, no. ¿Cómo definimos fe? Es que, de nuevo, estamos jugando con palabras que depende de cómo las definamos. No, pero me gustaría que lo respondieras. ¿Cuál es tu evidencia? Porque has hablado de evidencia. Sí, fe, pistis, que tú usas la palabra en griego, significa confianza. De hecho, el griego bíblico habla de la fe como la confianza. Pero no es una evidencia. ¿Confianza en qué? En lo que hemos visto y oído. Eso es lo que predican los discípulos de Jesús todo el rato. Tenemos confianza en lo que hemos visto y oído. No es una idea que nos acaba de sobrevenir, no, porque hemos visto al Cristo, hemos visto a Jesús, hemos visto sus proezas, hemos escuchado sus enseñanzas, hemos visto morir y resucitar. Por eso creemos y tenemos evidencias materiales de lo que existe. O sea, la fe ciega, como salto al vacío, no tiene sentido. No tiene sentido porque si es falsa, no nos puede ayudar. O sea, no puede ayudarnos ni a nivel evolutivo, ni en una búsqueda ontológica del mundo en el que vivimos. ¿Tú te basas entonces en que si es una cuestión de confianza, no de creer en algo que, bueno, no sabemos si está ahí, es por este testimonio de esta revelación que supuestamente se ha dado, ¿no? Bueno, aquí habría varias cosas. En primer lugar, como sostenía antes, creo que el origen del universo es una evidencia que señala o nos conduce a que existe un creador de dicho universo, el ajuste fino del universo también. Creo que la belleza, las intuiciones morales, creo que todas estas cosas son evidencias que nos señalan a que existe algo más que nosotros. Y luego, evidentemente, que aquí estaremos de acuerdo Fernando y yo, el punto que cambia la jugada en el caso del cristianismo es la figura histórica de Jesús de Nazaret, su muerte y resurrección, 100%. Y creo que hay evidencias históricas para sostener tanto su muerte como su resurrección. Pero aquí estás mezclando campos. Porque yo también creo que existió Jesús. Sí. Otra cosa es que yo crea que el relato de los evangelios se ajusta a una cosa que realmente ocurrió en la realidad. Claro. Y uno de los puntos donde quería ir es si tomamos como argumento la cuestión de que hay autores dando testimonio de eso,
no sé por qué tendría que tener, por ejemplo, más validez que cualquier tipo de revelación esotérica que se pueda haber dado hace 30 años, haya sido por inspiración, haya sido incluso por drogas. No veo por qué una tiene que tener más peso que la otra, por lo menos si nos agarramos a la cuestión de hay un testimonio, esta persona me está contando algo que ha visto. De hecho, si nos agarramos a lo histórico, creo que me parecería difícil defender que los autores precisamente de los evangelios son esas mismas personas que lo han visto. Por lo que yo tengo entendido, no. Sino que es una suma de textos reconstruidos a partir de una o dos generaciones de creyentes y que en un concilio se han hecho canónicos. Ok, o sea, si queréis podemos hablar de eso, pero en primer lugar por la No, cosa pero que... vamos a, pero sí, por tiempo. Sí, pero solamente por una cosa que decías al principio, que decía Miguel, de toca muchos campos. Claro, porque si existe Dios, deberíamos de encontrar evidencias de su existencia en muchos campos. En el filosófico, en el científico, en el moral, en el histórico. Y sobre el tema de los evangelios y los relatos de Jesús, como ya hablamos ayer un poquito sobre esto, se escriben casi todos ellos antes del 100 después de Cristo, por lo cual no hay opción a que pasen 3, 4, 5 generaciones para escribir dichos relatos. Y esa es una opinión sostenida hoy por eruditos como Antonio Piñero o Bart Ehrman o James Dunn, que no son ateos, de hecho que no son creyentes, que son ateos, por lo cual sí, plantear una hipótesis de, yo sé, de textos escritos en el siglo 3 o 4, como has dicho, no tiene sentido. ¿He dicho eso? En el siglo 3 o 4. 3, 4 generaciones, has dicho. Si he dicho 3 o 4, no. Por lo menos ahora pienso, no son 3 o 4, serían un par de generaciones. De hecho, cuando se escriben los evangelios es una cosa muy interesante, por lo cual creo que hace diferencia Creo que no he dicho 3 o 4. Aquel que ha consumido drogas y ha tenido una revelación. Hay una diferencia sustancial. Cuando leemos los evangelios, que si no lo habéis hecho, animo a que lo hagáis, vemos menciones todo el rato a personas que estaban vivas en ese momento. O sea, hay un ejercicio increíble en los evangelios, de los propios escritores de los evangelios, de cómo, oye, ve y confirma con este. Oye, que el tal José de Arimatea, donde se enterró a Jesús, sigue vivo y vive allí. Oye, por cierto, que ese otro está allí. Es interesante, hay una diferencia sustancial en el que ese hecho histórico, que de nuevo, la mayoría de historiadores actuales creen que es verídico, que es histórico. Pero, y Josué, seguramente, seguramente en la siguiente pregunta tenemos oportunidad pero yo creo que Fernando es el menos que ha hablado en este debate. Si quieres darte la posibilidad, si quieres comentar algo, porque no, claro, algo breve. Es que es normal, es que si juntas un satanista y un cristiano tienen que hablar de tienen que hablar de Dios. Es imposible que sea de otra manera. Entonces me encuentro un poquito así a contracorriente, ¿no? Entonces no, en serio, claro, es que entraríamos en temas ya mucho más complicados. Vale. Ya estamos hablando de religiones, de historia. La siguiente pregunta yo creo que va a dar que sí, porque la siguiente pregunta es el centro de todo, el bien y el mal, ¿no? El bien y el mal, el conflicto. ¿Qué pasa ahí? ¿No? ¿Qué pasa con el conflicto? Empezabas tú, ¿no, Miguel? Venga, adelante. Además, que tiene que ver, además se podría plantear incluso la pregunta, porque posiblemente a partir de, no digo que tenga que ser así, pero a partir de una figura que todos, me imagino, creo que en las 3 tradiciones existe, que es la figura de la serpiente. La figura de la serpiente podemos explicar el bien y el mal, ¿no? La pregunta es, ¿qué pienso la cuestión de bien y el mal? Entonces, sí. No, claro. Si intentamos construir un complejo, un armazón moral, tendría más sentido, por lo menos, que eso estuviera ahí, si entendemos que los seres humanos, las decisiones que tomamos, los caminos, nuestras acciones, provienen principalmente, al menos, de decisiones pasadas por la razón, filtradas a partir de ahí. Yo soy, desde hace un tiempo, aficionado a la etología humana. La etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal, que se puede aplicar a humanos, casi como una rama de la psicología,
Y hay concretamente una corriente dentro de esta ciencia que se llama ecología del comportamiento, ¿no? Que es la que estudia el sentido evolutivo de todas estas acciones. Y en este sentido, los especialistas en este campo tienen consenso en que la gran mayoría de las decisiones que tomamos las personas provienen realmente del instinto o de algún tipo de necesidad biológica, basado principalmente en el instinto de supervivencia, podemos incluir también el instinto de reproducción y en menor medida la necesidad de ahorrar energía, ¿no? Entonces, basado en esto, ¿qué podríamos decir sobre la moralidad? En este sentido, creo que, y al igual que no podríamos reprocharle casi a un animal las decisiones que toma, el 70% de esto que estoy diciendo nos lo podríamos aplicar también a nosotros. Creo que los seres humanos lo que hacemos realmente es pasar por el filtro de la razón todas estas decisiones o acciones instintivas. Entonces, en este sentido, creo que no tendría mucho sentido ser por lo menos muy duros con nosotros mismos. Si a esto le añadimos, además, que sobre cualquier acción, decisión que tomamos, vamos a tomar como ejemplo este cuaderno, ¿no? Imaginemos que esto es una opción, yo veo aquí algo, pero cuanto más vueltas le voy dando, si por lo menos quiero analizar la moralidad de una cuestión en términos de blanco o negro, cuanto más puntos de vista tengo sobre las causas y las consecuencias de algo, más gris puro se va volviendo, por lo menos desde mi punto de vista. En este sentido, claro, acabamos casi necesariamente en el relativismo. Y no creo necesariamente que eso sea algo bueno. Quiero decir, en realidad es una putada caer en el relativismo, porque no nos deja nada claro sobre cómo tenemos que trabajar, no nos da una vía clara de comportamiento. Lo bueno que tiene esto es que por lo menos nos abre la puerta a ser nosotros los que... Mira, a lo mejor no llegamos a construir un sistema objetivo y universal, pero vamos a intentar recopilar toda la información, todas las referencias para, a nivel individual, al menos conformar nuestro propio sistema, dentro de que al final no dejamos de estar construyendo una torre sobre una especie de arenas movedizas, por lo que he comentado antes sobre el instinto, ¿no? No tengo nada más que decir a este respecto. Josué. Bueno, perdón, sí, acabo de caer en una cosa. En este sentido, claro, a la hora de empezar a construir un sistema, creo que es muy importante ser consciente de cuáles son las cuestiones principalmente históricas y culturales que nos condicionan. Y creo que hay que hacer un esfuerzo importante por hacer tabla rasa y deconstruir para, a partir de ahí, empezar a construir por encima. Y ya, he hecho el matiz. Habéis oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por quienes os persiguen. ¿Para qué? Continúa Jesús diciendo, para que seáis hijos de vuestro Padre. Fijaos la relación entre la moral y los actos. Amad a vuestros enemigos con la trascendencia, con vuestro Padre. Y continúa diciendo, porque si amáis a los que os aman, ¿no hacéis también lo mismo que los malhechores? Y termina Jesús diciendo eso de, por tanto, sed ustedes perfectos. Perfectos como vuestro Padre Celestial, porque Dios es perfecto. ¿Cómo definimos el bien? Dios es el bien.
y la ausencia de Dios es el mal. Y cuanto más nos acercamos al bien, más se acerca el ser humano a Dios. Y fíjate que si la primera pregunta sobre la trascendencia era una pregunta bastante más abstracta, incluso filosófica, en la que hemos aterrizado regular quizás, esta pregunta es bastante más pragmática. Y me gusta la sinceridad de Miguel diciendo esto puede no ser muy positivo. Gracias por esa sinceridad, de verdad. Porque esta pregunta sobre la moralidad y el bien y el mal sí que es de esas preguntas que fácilmente vemos. Las ideas tienen consecuencias. Lo que pienso sobre el mundo influye en cómo vivo la vida. ¿Qué podríamos esperar si lo que acabo de leer del Sermón del Monte, de este famoso sermón que ha inspirado a tantísima gente como Gandhi y demás personas que han luchado por la igualdad de los derechos, que es el Sermón del Monte, ¿qué deberíamos esperar los seres humanos si el relato que Jesús de Nazaret hace fuera cierto? Os repito la pregunta, ¿qué deberíamos esperar encontrar en nosotros si el relato que Jesús hace es cierto? Y la respuesta creo que es justo la experiencia humana que vivimos tú y yo todos los días. Porque lo malo nos rompe. Lo malo nos rompe todos los días. Y la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo malo me rompe? Pues quizás, amigo, amiga, porque fuiste creado para lo bueno. Nuestro interior nos apunta incesantemente todo el rato que fuimos creados para lo bueno. Y aunque encontremos a veces esa realidad que nos cuenta el cantautor Luis Eduardo Aute, eso de que dice él, de que muchas veces nos sorprende nosotros mismos encontrar a Caín queriendo matar a Abel, aunque a veces encontramos eso dentro de nosotros, fíjate que lo encontramos sabiéndolo intruso. Hay algo en ese Caín dentro de mí que quiere matar a Abel que no debería de estar ahí. Y queremos expulsarlo. Porque es mi adversario contra todo intento que tengo de ser mejor, de crecer, de progresar, de alcanzar lo bueno. Como un adversario que tenemos hacia lo bueno. Como un adversario que tenemos hacia Dios. Miguel, Fernando, termino. El bien nos hace bien. Y creo que estaremos de acuerdo, porque es una experiencia que vivimos todo el rato. El bien nos hace bien. El bien existe y existe en Dios. Y la moralidad no es relativa. No es relativa porque no depende de mí. La moralidad existe y es objetiva porque el bien vive en Dios. Como conclusión, dejo una pregunta. ¿Por qué deberíamos de vivir el Sermón del Monte? ¿Por qué deberíamos de luchar contra la hipocresía, contra la injusticia, contra la maldad? ¿Por qué deberíamos de amar a nuestros enemigos? Para ser hijos de Dios. Para ser como nuestro Padre que está en los cielos. Fernando. Sí, no, estaba pensando, digo, en esto último, lo que estaba diciendo, el bien existe, ahí nos la cuelas, existe Dios y bla, bla, bla. Pero, o no existe, o sea, yo creo que lo bueno, evidentemente, va al margen de la... Dios me libre de colarte, Fernando. Si los dioses te oyeran. No, no, perdona. No. Si existen, me oyen. Y yo creo que les caigo bien. Seguro, eso seguro. No, en serio. Lo que te quiero decir, para nosotros, por lo menos para nosotros, ¿no? La dualidad bien y mal es complicada. De entrada partimos de un concepto diferente porque nosotros no entendemos que exista ninguna entidad que atesore todo el mal o lo maligno que pueda existir. No hay algo malo. No tenemos ninguna divinidad que sea mala. Entendemos que lo bueno y lo malo es algo que depende de quién lo hace, ¿no? De la persona, es lo que hablamos antes de la electricidad, pues bueno, la podemos utilizar, aunque está muy manido, ¿no? Decir lo mismo, la electricidad puede enchufar una silla eléctrica a un quirófano. Es el uso que le demos a la electricidad lo que va a hacer que algo sea bueno o malo, o vaya a resultar bueno o malo, ¿no? Entonces, nosotros en ese sentido casi vamos a llevarnos por los caminos de Nietzsche y hablar del mal, trascender el bien y el mal, ¿no? Como una de las tres facetas, ¿no?
religiosas. Tenemos que trascender eso porque ni todo es bueno, ni todo es malo, o al 100% bueno o al 100% malo. Es muy complicado nosotros juzgarlo, no es muy difícil que nosotros podamos llegar a entenderlo, comprenderlo. Esto es como, claro, es la medicina, el jarabe que te hace daño y te molesta, pero te cura, ¿no? Entonces, bueno, dices, bueno, esto es bueno, es malo, me cura, pero me hace daño. Entonces, entraríamos en un bucle de dualidades que creo que no debemos acercarnos mucho, y además no solo desde el punto de vista religioso, porque entiendo que el ser bueno o ser malo no depende de la religión o de que la tengas o no la tengas, sino que está en la persona, ¿no? Está en el ser humano, está en la sociedad, no el aprendido, pero sobre todo está en el ser humano. Nosotros en la Wicca lo que buscamos es que no dependamos de un Dios bueno o no dependemos de un Dios bueno que nos premia, o un Dios malo o un demonio que nos castiga, ¿no? Es nuestro propio hacer, nuestro propio trabajar, nuestro propio sentir el que va a hacer de nosotros lo que queramos que sea, ¿no? Entonces no tenemos esa necesidad de buscar lo maligno, lo malo, personificarlo en algo, ¿no? Y el tratar de justificar de alguna manera que no es que yo sea malo, sino que hay una maldad que me puede atrapar, quizá nosotros lo entendemos como que sea una manera, una excusa para no hacer frente a lo mejor a tus propias debilidades, fortalezas, lo que sea, ¿no? A tus propios hechos, ¿no? Por eso ni tenemos una divinidad que represente lo malo, ni tenemos el concepto de pecado. No entendemos ahí lo que es natural, o sea, el hacer daño, matar, quitar el aparcamiento a otro, no sé. Son cosas que nos va a llevar a decir, esto es malo, ¿no? Eso lo tenemos claro. Entonces, ahí hacemos unas pautas, ¿no? Pero el concepto este de maldad no lo entendemos. Entonces nos cuesta mucho hablar de ello, ¿no? Porque ni lo personificamos, ni tampoco estamos pendientes de una divinidad que nos pueda embaucar o engañar. Hablabas de la serpiente. La serpiente para nosotros es la sabiduría. Para otros cultos seguramente sería, o incluso para nosotros también en muchas mitologías, sería aquella representación caótica del tiempo, de nihilo tempore, cuando no estaba nuestra civilización, que dirían, por ejemplo, los romanos hablando de tal, o dirían luego los francos hablando de los romanos, o dirían los tal hablando del tal, hasta llegar hasta ahora, ¿no? Entonces, esa figura, esa demonización de lo pasado también es muy habitual en nuestras sociedades, en nuestra cultura, y no necesariamente tiene que simbolizar nada malo. Sí es el conocimiento, la serpiente, como se la ha identificado en muchas partes, en muchas mitologías, y también aquello, ya no el caótico, sino aquello que estaba más allá, esos dioses arquetípicos que empezaron siendo dioses y luego fueron titanes y luego fueron tal, o esas divinidades que primero eran demoníacas y luego se van adaptando dentro del cristianismo, que tenemos muchos ejemplos en fiestas, en ritos, en santos o vírgenes que realmente están representando divinidades antiguas previas al cristianismo que no han podido erradicar, ¿no? Entonces, el resultado es este, ¿no? De decir, bueno, nosotros no podemos plantearnos hay algo malo que me influye a mí y me hace ser malo, sino que soy yo, con mi conocimiento y con mi responsabilidad, el que tengo que entender qué es lo que está mal y tratar de corregirlo y no hacerlo si lo hago, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra moral es bastante complicada, ¿no? O no es como lo entiende el cristianismo, lo entiende la sociedad o incluso el satanismo, ¿no? Porque no entendemos esa figura. Lo mismo que te digo, el satanismo, yo no entiendo la figura de Satán que esté relacionada con lo malo. En todo caso, sería un fiscal puñetero, según la Biblia. Aquí incluso puede, dependiendo a qué texto te agarres, es que puede ser tan distinto. Claro. Que es... con Satán y con el resto de divinidades yo creo que se puede aplicar a todo. La respuesta más objetiva que podemos dar de cualquier entidad es que es la suma de todas las opiniones subjetivas que se dicen de ellos. A lo mejor justo en ese punto no estás de acuerdo conmigo, pero claro, aquí me tira ya la parte académica y en términos objetivos entiendo que es lo único que puedo plasmar en un papel, por mucho que yo tenga un posicionamiento claro sobre qué relectura hago de una cosa y otra. Y sobre esta ruptura con una visión
dualista de entender el mal en términos absolutos, al igual que las divinidades como buenas o malas en términos absolutos, aquí sí que coincidimos completamente. Y es curioso que Fernando está en medio, pero está en medio, no simbólicamente, pero en medio, pero yo, según los escuchaba yo, si estuviera en el público, pues veo a Fernando mucho más claro y honesto, y lo digo con total, sin no hay animadversión, aunque yo tenga mi propia creencia. Y veo en los extremos, Miguel, pues me hubiera gustado que se hubiera implicado más en posicionarse sobre el bien y el mal, sobre el conflicto, si es necesario y si no. Y Josué, porque nos habla de la bondad, de la divinidad, de la virtud, pero no nos habla del mal. Dice, el bien existe, claro, el bien es Dios, pero el cristianismo está basado en la existencia, además, algo que me lo voy a llevar aquí. La evidencia, que es aterradora esa, para mí. 100 y pico años después, las evidencias de una resurrección. Bueno, lo digo desde todos los respetos, pero hay se basa en la existencia del mal. Hay que estudiarla, Servando, antes. Bueno, sí, yo la he estudiado, pero la existencia del mal se basa en la existencia del mal y del pecado. Es demás, el demonio existe, lo decís vosotros. Sí, pero cuidado con una cosa incluso el actual Papa, incluso físicamente. Sí, pero cuidado con un error aquí. Yo lo que digo es que si el público quiere un debate, quiere valentía, no digo que no estemos siendo valientes, pero yo veo a Fernando estás poniéndolo, pero veo por un lado y veo por otro lado que estamos contando la parte que nos interesa. La de la virtud, Dios es bondad, Dios tal, pero el cristianismo se basa claramente en la asistencia del bien, pero también, y ahí está lo problemático, en la asistencia del mal. No sabía que iba a haber del pecado. A hablar de no, cristianismo. del pecado. Porque cuidado, Miguel, que está intentando ofrecer una visión del satanismo un poco, pero también lo he echado en falta. Esa figura ambigua que es la figura de Satanás, que de ahí viene la problemática de quien yo subí antes por el ascensor, estarán por aquí, ¿no? Y escuchaba y coincidí con varias personas que están aquí y decían, ¿habrán satánicos? ¿No? Esa figura es la figura problemática, la figura de Satán o en la tradición cristiana la figura de Lucifer, cuando de pronto te dicen, que tampoco era tan malo. Ahí me gustaría hacer un... Y yo ya me callo porque yo soy el moderador. No, perdona. No te quería interrumpir, por favor, sigue. Ahí quería hacer un punto ya aparte, que sí es verdad que una de las figuras más emblemáticas dentro de esa malignidad es Lucifer. Lucifer no tiene nada que ver con el mal, ni con la Biblia cristiana, ni con el judaísmo, en absoluto. Es un dios romano que una mala traducción de San Jerónimo con la Vulgata latina tradujo una profecía de Isaías haciendo hablar del Yerel Ben Sacar, el brillante hijo de la aurora, y lo tradujo como, bueno, este es el dios romano Lucifer, que es el brillante hijo de la aurora. Entonces se está hablando de Lucifer, y fue ese error el que puso a Lucifer en el contexto de la demonología. No tiene en absoluto nada que ver. Además, tiene muchos, como portador de la luz o de la llama, tiene mucho que ver con luego lo que se ha tratado de asumir o asimilar a la figura bíblica. Hablo de la Biblia, no luego de la filosofía de Satán. Satán en ningún momento tiene esa particularidad, digo, a nivel bíblico. Yo por supuesto, no filosófico ni, por supuesto, mucho posterior humanístico, ¿no? del concepto de demonio, ¿no? Pero la Biblia, la figura mitológica del Satán de la Biblia, que decía un poquito en broma, un poquito en serio, es casi la de fiscalizar al hombre ante Dios. Realmente él no es malo. Si nos agarramos, a la Biblia, la cuestión es que la para Biblia... Job sí, pero realmente él no quiere terminar con Job. Él quiere demostrar a tu Dios, a Dios no, a tu Dios. No me la juegues otra vez. No, es broma. Si mi Dios existe, es Dios. No, pues, a ver, de alguna manera le quiere decir, ¿ves cómo no es lo que tú crees que es y cómo está cometiendo y cómo se va a rebajar? O sea, que es la figura mítica. En ningún momento esa figura tiene que ver ni con Lucifer, ni con ninguna otra divinidad, en este caso indoeuropeo, puede ser helena o puede ser romana. Si tenemos la Biblia como fuente. Claro, el problema de estas cosas, por usar un término técnico, es que son pajas mentales que se acaban volviendo canónicas en cierto momento en función de disquisiciones teóricas, teológicas,
Y puede llegar incluso gente como Dante, que te crea un fanfic y casi acaba volviéndose canónico, por lo menos Pero fíjate que en la mentalidad estamos popular. cometiendo un error. De repente parecías un teólogo católico, hereje, pero digo Servando. ¿Quién? Ah, me mirabas a mí, que yo sí. miraba ya, digo. Pero fíjate que estamos cometiendo un error a veces me sorprende un poco, la verdad, en esta mesa, de entender el cristianismo como una suerte de dualismo en el cual existe un bien y un mal, cuando esa no es la visión cristiana. La visión cristiana, además, lo he dicho cuando estaba hablando. Dios es el bien, la ausencia del bien es el mal, la ausencia de Dios es el mal. No existe en el cristianismo, este es un error que tenemos que ya quitar. El demonio no es el adversario de Dios igual en poder que están ahí en la batalla de boxeo. No, eso no tiene ningún tipo de sentido. Dios es el creador, la causa incausada, el motor inmóvil, usando Aristóteles, que es bueno. La ausencia de Dios es el mal. No hay una figura que encarne el mal por completo y está destruyendo a los seres humanos. Los seres humanos somos responsables completamente. Que exista el mal como ausencia de Dios no nos libera de carga. Los seres humanos somos responsables. De hecho, somos responsables en última instancia de responder delante de Dios. Porque existe un bien, porque existe una justicia, porque existe moral. Que de nuevo me sorprendía un poco escuchándote, Fernando, porque decías de repente tenemos que trascender el bien y el mal, pero de repente me has dicho también que usar la electricidad para ejecutar a alguien en una silla eléctrica está mal. Entonces digo, ¿pero trascendemos o no trascendemos? O sea, está bien y mal, hay cosas que están bien y cosas que están mal, y luego, si lo están bien y mal, ¿quién determina cómo lo están? ¿Por qué? Porque Hombre, entiendo que, el como nos ha muerto dicho no. Miguel, no existe bien y mal. Que el muerto no puede opinar. No, lo que te quiero decir con eso, hay que trascender el bien y el mal. O sea, es decir, no hay una figura maligna que me obligue a pegarle la silla eléctrica a un calambrazo al que está sentado. A mí tampoco. Soy yo el que lo hace. Yo también. Si lo hago, soy yo. Entonces el responsable soy yo. 100%. No una figura maligna que me diga dale. Pero ¿tú has leído en el cristianismo alguna vez eso? Sí. No, digo el cristianismo, sí he leído la Biblia, por lo menos. Vale, pero Sí, otras cosas ¿en más. qué punto del cristianismo dice que los errores No, o los no. pecados de los seres humanos sean consecuencia de Satán? No, en el Nuevo Testamento quizá un poquito más que en el Viejo. En el Viejo no, porque la figura mítica... Que la responsabilidad recarga sobre alguien que no sea el ser humano. Sí, si tú lees el Nuevo Testamento. En el Viejo es más difícil porque la figura mítica de Satán no tiene la figura de ser maligno que va, o sea, que quiere llevar al mundo a la perdición y tal, o no tan definida. En el Nuevo Testamento sí, sobre todo cuando ya te empieza a hablar de los demonios, te empieza a hablar ya los personifica un poquito más, ya empieza a decir es que te está poseyendo el mal, es que, o sea, de alguna manera esa figura se va transformando, supongo que también por el propio desarrollo del judaísmo, se va transformando y llega a ese extremo. También hay que entender que cuando estamos hablando del Nuevo Testamento estamos hablando de un periodo que se supone que es muy conflictivo, muy tenso porque están esperando el Apocalipsis. Entonces los sentimientos se ven muy superados, la gente está, todo hiere, todo hace daño, la gente está muy nerviosa y están reaccionando. De hecho, sí, cuando le dicen a Cristo, cuando le dicen, creo que era San Pablo, que le dicen, oye, que llevamos aquí esperando y yo conocí a Cristo, soy viejo, me he jubilado y no he venido. Claro. O sea, ese momento que ellos están esperando, eso les hace tener ese choque tan importante. Entonces, habría que ver si en otros momentos, si se hubiera podido desarrollar con más tranquilidad o los romanos no hubieran destruido Israel, Jerusalén, pues si se hubiera podido desarrollar mejor, ¿no? Pero claro, yo cuando veo que habláis del bien y del mal desde este punto de vista, sobre todo lo que decías de que, claro, es que hay que hablar del mal, es que si no, que dices, es la ausencia de bien. Totalmente. Hombre, ¿Qué es para ti? Más todo lo que pueda dañarte en el sentido de que entendamos que te dañe. Pero yo creo que ahí no tiene que ver la religión, sino el sentido común y la razón. Bueno, por eso te pregunto, La lógica, ¿cómo define? Entonces, ¿tu mal es relativo? Claro, por eso estoy por encima del bien y del mal. Tú estás por encima Yo creo del que bien en y del este mal. momento, José, mira, yo estoy sospechando que este debate lo vamos a continuar de manera muy interesante y veo a gente moviendo la cabeza, ¿no? La gente lo está pasando bien mal, que de eso se trata, ¿no?
Hemos llegado al tiempo máximo. Ya no tenemos mucho tiempo a más. Es que el turno de preguntas ha sido el festinalente. O sea, vísteme despacio que tengo prisa. Así que nada, deciros que si os habéis quedado con más dudas y demás, el mes que viene haremos un congreso en la Universidad Complutense de Madrid. Esto es algo que ya lo dejamos ahí. Y nada, dar las gracias, por supuesto, tanto al Círculo de Bellas Artes, a Alicia, a Carolina, con las que hemos hablado, a la Fundación Pontea, que nos ha ayudado a grabarlo y que esto será, bueno, lo subiremos a nuestra cuenta de YouTube pues, a la máxima brevedad posible. Y, por supuesto, al público por estar y a nuestros ponentes, a Josué, a Fernando, a Miguel y, por supuesto, a Servando. Así que nada, por nosotros, no mucho más. Un aplauso para ellos, por favor.